de emergencia. ¿La bajo igual? Sigue. Sí. Y de los datos clínicos y de laboratorio destacan una presión arterial media de 55, una frecuencia cardíaca de 110, una temperatura de 39 grados Celsius. ¿Vos sabés lo nivel de nitrógeno ureico? Sí, el nitrógeno ureico. Sí. B es de blood, o sea, sangre, y otro ureico, nitrógeno. Nitrogen. La creatinina de 1,8, leucocitos 18.000, PCR, la proteína de 200, lactato de 7, dímero D de 10.000, procalcitonina de 5 y la saturación del 80. Esa no es saturación, ojo, eso es la relación entre la presión arterial versus la presión expirada. No vi el FI. Muchas gracias, Andrés. Ya, chicos, hasta este punto, ¿qué podemos más o menos entender del cuadro clínico de este paciente? Déjenme comentarles lo mismo que le comenté a sus compañeros del bloque anterior, ¿ya? La idea de estos casos clínicos es que podamos poner a prueba nuestros conocimientos de fisiopato y llevarlos así como de lo ultra teórico que son las clases, ¿cierto? Muchas veces hacia una situación más real, ¿ok? De acuerdo a lo que han reportado los docentes de campos clínicos, ¿ya? Aparentemente hay alguna dificultad a veces cuando les hacen interrogaciones a ustedes, formativas o sumativas, no a ustedes, sino que a sus compañeros, ¿ya? En relación a las bases fisiopatológicas, cuando les preguntan por distintas condiciones sindromáticas o por condiciones específicas, en términos de cómo poder argumentar con base fisiopatológica, cómo interpretar un examen, qué examen solicitar, ¿cierto? Para ir a buscar, ir a demostrar, ir a comprobar determinada condición en base a la fisiopato. Entonces, el sentido de estas discusiones de casos clínicos es que ojalá nosotros hablemos lo menos posible, que sean ustedes quienes puedan llevar la discusión, ¿cachai? Nosotros ojalá solamente guiarlos, que puedan saber cómo están con sus conocimientos y básicamente eso. Ya pensando en eso fue que coloqué una nota por participación, ¿cierto? Eso lo comentamos en la primera clase, ¿se acuerdan? Hay una nota por participación en seminario y esa nota por participación es justamente para incentivarlos, para motivarlos a que lean, ¿cachai? Que presenten el caso, que ensayen sus habilidades escénicas, habilidades blandas, que no tengan miedo de equivocarse. Estamos aquí para apoyarlos, ¿cachai? Para que se sientan apoyados, para ir enmendando el camino si es que notamos que está mal, ¿ya? Entonces, porfa, como les digo, esto es una actividad que es eminentemente para ustedes. Entonces, dicho eso, vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos hasta aquí? ¿Esto impresiona como un cuadro más bien agudo o un cuadro más bien crónico, por ejemplo? Quizás un cuadro más agudo. Quizás un cuadro más agudo, ya. ¿Por qué? Entonces, el doctor así le va a decir, no pregunte, afirme. Yo me voy a adelantar a eso, entonces le voy a decir, afirme y argumente. Rocío, ¿por qué tú pensáis que es un cuadro más agudo? Porque los cuadros crónicos duran más tiempo y este recién tiene una historia clínica de 5 días de evolución. Estamos en presencia de lo que aparentemente sería un paciente previamente sano, ¿cierto? Ok. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo con eso. Rocío, o para quien sea en realidad, y da la sensación que este es un paciente que tiene un cuadro leve, que tiene un cuadro moderado, que tiene un cuadro severo.
Yo creo que un cuadro severo porque todos sus datos clínicos y los exámenes de laboratorio están alterados. Ok, ¿alguien tiene algo más que decir al respecto? ¿Alguien apoya a la Rocío o quizá alguien tiene un contrapunto que hacer? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que dice la Rocío? Yo iba a decir moderado, pero por ejemplo el nitrógeno ureico en la sangre está muy elevado. Ahí puede haber un daño renal ya fuerte. ¿Cierto? Eso efectivamente orienta hacia daño renal. Ahora, ojo, este es un paciente séptico, este es un paciente que está en un estado hipercatabólico y en el contexto de un estado hipercatabólico vamos a tener probablemente alta degradación de masa muscular. ¿Cachai? Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese boom porque yo estoy de acuerdo que efectivamente parte de él puede deberse a una pérdida de la función renal, ¿cierto? Y podríamos apoyarlo con el dato de CREA, pero parte de él también puede deberse al hiperestado catabólico en que el paciente se encuentra, ¿ya? Entonces, importante saber que cada examen tiene sus diferenciales también, ¿ya? Y hay que conocerlos para hacer una correcta interpretación. Doctor Rossi, ¿qué nos podría aportar usted al respecto? Que se lo dice el grupo también anterior, que tiene que ver, una persona tener todos los exámenes alterados no necesariamente tiene algo grave, porque los exámenes miden distintas cosas. Entonces, una persona puede tener un examen alterado y estar gravísimo, porque tiene que ver, volvemos con lo que significa cada examen. Entonces, en el fondo, y adelantándonos un poco, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica, lo que les parecería como más grave de lo que hemos, porque ustedes, la idea es que apliquen lo que hemos visto en las últimas clases? Entonces, si ustedes dan cuenta, no sé, ¿qué significa la fiebre? ¿Qué significa el boom? ¿Qué significa? ¿Pero qué les parece que se ve como muy grave acá? Yo creo que en el enunciado dice que, sin embargo, y pese a aporte suplementario, vuelve a saturar, por lo que requiere manejo avanzado de la vía aérea, pasar a la emergencia. Ya, entonces en el fondo te impresionaría la parte respiratoria. Ya, la forma de empezarla, lo que está al final, que está aquí, lo que está acá, lo que está diciendo, ¿no?, es que el paciente, si está con de oxígeno, tiene una presión parcial de oxígeno de presión arterial de 80. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, una persona normal, si estamos respirando FIO2 de 100%, tiene una presión parcial de oxígeno de más o menos 400, para tirar 500. Entonces, fíjense acá, le estamos dando 100% de oxígeno y apenas tiene una presión parcial de oxígeno de 80. O sea, nosotros tenemos una presión parcial de 80. O sea, para que vean que sí es un criterio de gravedad muy grande. ¿Qué otra cosa parece que es muy grave? Fuera de la PAFI, que es la parte respiratoria. ¿O fue la única que les parece grave? Entonces traten de interpretar lo que estamos en los exámenes. Traten de, los leucocitos, por ejemplo. PCR. Pero miren, igual. Nosotros hablamos el otro día de shock. ¿Se acuerdan de las mortalidades que tienen los shock? ¿Se acuerdan de lo que dijimos más o menos? ¿Alguien se acuerda de la mortalidad del shock cardiogénico? Más o menos. ¿Me permite preguntarlo de otra manera? Ya, para preguntar de otra manera. De los exámenes que ustedes tienen ahí, todos alterados, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico para el paciente? ¿Cuál es el que le asustaría más en su paciente, el que puede comprometer antes su sobrevida? ¿La hipotensión? Pero mira, la hipotensión, como lo dijimos, la hipotensión, ¿en qué se traduce después cuando la hipotensión es mantenida, cuando hay hipoperfusión de los tejidos? ¿En qué se transforma? ¿Cuál es el marcador que podría aumentar? Pues la hipotensión hace que le llegue menos sangre a los tejidos. ¿Y qué pasa cuando le llega menos oxígeno a los tejidos, sangre? Aumenta el metabolismo anaerobio, ¿no? Perfecto, pero no preguntes, aumenta el metabolismo anaeróbico. Y como nosotros, ¿cómo vemos el aumento del metabolismo anaeróbico? ¿Cuál de estos exámenes nos hablan de que hay un aumento del metabolismo anaeróbico? ¿El lactato? Lactato, no pregunten, afirmen, el lactato. ¿Ya? Entonces en este momento, ¿cuál sería lo más grave que tiene el paciente? Que está con metabolismo anaeróbico y el lactato no está diciendo. Y nosotros, ¿cuál sería la explicación de que está aumentando el lactato?
¿Cuáles serían las dos posibles explicaciones de que hay un metabolismo anaeróbico? Que hay una menor perfusión, entonces por eso está aumentada la... Perfecto. Y eso Súper lo bien vemos por la argumentado, PAM. Carla. Bien. Muy bien, muy bien. Que en el fondo por lo que tiene abajo está llegando. Y el otro argumento que es menos probable es que está con tan poco oxígeno que en el fondo también es un poco el mecanismo de anaerobiosis, pero en el fondo mismo el shock es algo circulatorio, entonces se relaciona mucho más con la presión. Perfecto, súper bien el raciocinio. ¿Alguno de ustedes ha tenido fiebre hasta 39 grados? ¿O no? Por acá, Doc, yo. Ya, un montón de gente tiene temperatura hasta 39 grados. Por eso no es un criterio de estabilidad por sí solo, ¿ya? Lo mismo un poco lo que es la falla renal. Entonces también vamos a ver que no tanto, o sea, se relaciona con algunos cuadros con gravedad, pero no todo. La insuficiencia respiratoria, o sea, sí se relaciona muchísimo, lo mismo que en el fondo el dato aumenta la hipotensión en ese contexto, ¿ya? Pero perfecto lo que han dicho hasta el momento. Chicos, deme un segundito, Doc. Chicos, ¿escuchan bien al Doc? Pues yo lo escucho medio entrecortado, pero como mi internet anda media reguleque, no sé A mí si... también. Bien entrecortado. Un poco. Ya, Ya. voy a tratar. Vamos. Bueno, sigamos y si no, ahí yo a ver si puedo yo ir complementando. ¿Será que andan por allá jugando Fortnite? Es la hora, es que esta hora no entienden a caerse en internet. Ya. Vamos, bueno, seguimos con los diagnósticos, después vamos, porque yo creo que los diagnósticos es más caro. ¿Qué otro examen le llamó la atención? Así que esto puede ser muy malo. El del dímero de... Calcitonina. Dijeron dos cosas. Dijeron la voz femenina, ¿quién lo dijo? Porque al otro le escuché bien. Voz femenina, por favor. Yo pregunté si es que podía ser el aumento de procalcitonina también. Ya, es que no preguntes, o sea, afirma, porque si te equivocas te voy a decir, no es la procalcitonina. Ya, ¿alguien sabe lo que es la procalcitonina? Había leído que era un biomarcador para el diagnóstico de la sepsis. Pero un marcador para infección en general. Ya. Entonces, no sirve para decir que infección, pero se relaciona con mortalidad, con gravedad. Sí, profe, si es que baja, hay un mejor pronóstico. Ya, pero en el fondo alto no significa nada. La paradoja, que esté alto no significa, pero si baja, de hecho no se relaciona tanto con pronóstico, se relaciona más con ausencia de infección, ¿ya? Pero no importa, se supone que cuando baja tú puedes suspender antibióticos, para eso se ocupa en clínica, ¿ya? Ahora, y aquí nombró el doctor la voz masculina el dímero D. ¿Qué es lo que es el dímero D? Creo que es el principal producto de la degradación de la fibrina. Perfecto, es un producto, pero no preguntes, tienes que afirmar, es un producto de degradación de la fibrina. Te explico por qué los médicos no somos re buenos para quedarnos callados. Después dicen, alguien responde correcto y entonces, yo lo sabía, pero si no eres capaz de afirmarlo, es que no lo sabes. Si ese es el problema, es como la pregunta cuando tú estás respondiendo una prueba, no puedes responder con interrogativos, tienes que responder, y eso en la vida es siempre así, o sea, obviamente cuando estás conversando con un amigo, en un proceso de amistad uno puede preguntar, pero acá estamos tratando de que ustedes se la jueguen para que vean si se equivocan o no se equivocan. Ya. Entonces el dímero D, como bien dijo, no sé quién fue, no los conozco, el dímero D es el principal producto de degradación la fibrina. ¿Y qué es eso? ¿Puedes explicarlo un poco más? Aló, chicos. Es un producto que se genera cuando se disuelve un coágulo. Ya, o sea, se disuelve. Entonces, ¿qué está hablando aquí que esté muy elevado, muy aumentado? ¿Cómo lo relaciona esto? Escúchame, ¿cómo lo relaciona esto con lo que habló el doctor? Porque la idea es que ustedes practiquen cosas que nosotros vimos en clase. Entonces, ¿cómo esto lo relacionas con las clases que vieron los días pasados, doctor Quizá? Oye, mientras Cristian
reformula o le cumple con el requerimiento del doc. Una cosa importante, alumnos de tercer año de medicina, importante que nos vayamos expresando con un lenguaje adecuado, ¿ya? Entonces, efectivamente, si le explicamos esto mismo a un paciente o a la familia de un paciente, ¿cierto? Una familia que no necesariamente tiene formación en ciencias biomédicas, podemos ocupar un lenguaje así como disolver algo, ¿sí? Entre nosotros, sin embargo, sí que estamos formándonos o que tenemos ya cierta formación en ciencias biomédicas, es importante ocupar una terminología un poquitito más específica, más elegante, si ustedes lo quieren, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de degradación, o hablamos de fibrinolisis, o hablamos de proteólisis, ¿ya? Recuerden que hay una cierta terminología para hablar de, que es importante también para que puedan ustedes el día de mañana en sus campos clínicos, ¿cachai? Demostrar frente a sus tutores que tienen un acervo de conocimiento que manejan la terminología como corresponde. Eso no significa que vayan a ser mejores o peores clínicos, pero lo que se espera también un poquito de un estudiante de medicina, de cualquier carrera de la salud, creo yo, es que ocupemos una cierta jerga biomédica, ¿ya? En ese sentido, degradación, proteólisis, ataque degradativo, ya son como términos más propios de. Solamente eso, chicos. Cristian, entonces, ¿le dio vuelta a lo que le preguntó el doctor? Sí, en sí me estaba como haciendo que asocie el valor alto con algo de la clase de usted, doctor, ¿no? No necesariamente la mía. Todas las clases fundamentalmente son doctorizadas. Es que, por ejemplo, en el caso de que el dímero esté aumentado, podríamos estar frente a una coagulación intravascular diseminada. Entonces eso también nos podría generar más daño en el paciente. Ya, ¿y qué es lo que una coagulación intravascular? Les dieron todo la coagulación intravascular diseminada. Ya, ¿qué es lo que la coagulación intravascular diseminada? ¿Qué es lo que es? Bien porque la conocen, ¿eh? Es como una condición donde no podemos coagular de manera correcta. Ya, entonces, ¿pero cómo es? Porque dijiste que no es correcta, pero ¿cómo es? Sabemos que es incorrecta, pero ¿cómo es? Claro, no es correcta, sí es incorrecta. Pero ¿qué es lo que, ¿por qué es incorrecta? ¿Sabe o lo voy a explicar? ¿O lo explica el doctor? Lo explico yo, eso, chicos, tranquilidad con Sí, esto, claro. porque igual hay una clase específica de trastornos de la hemostasia y ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero la idea es la siguiente. Cuando tenemos particularmente condiciones inflamatorias que son disreguladas, se produce mucha actividad procoagulante y proagregante plaquetaria. En ese sentido, la coagulación intravascular diseminada es una complicación de una condición grave, ¿ok? Que implica la formación de muchos microtrombos generalmente, o a veces de un gran trombo, ¿ya? Y esa gran activación protrombótica va de la mano con la activación de mucha vía fibrinolítica. A tal magnitud de activación procoagulante o protrombótica, tal magnitud de activación fibrinolítica. Y eso es lo que hace aumentar el dímero D. ¿Ok? ¿Podría tener este paciente una coagulación intravascular diseminada? Podría ser. ¿Qué otro dato necesitarían ustedes? ¿O qué otro dato, si este paciente fuera su paciente y ustedes quisieran demostrar o acercarse más al diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, ¿qué otro examen le pedirían a este paciente? ¿Y por qué? ¿Qué se atreve? ¿No podría ser un hemograma para ver si las plaquetas están altas? Pero no preguntes. ¿Cómo esperarías tú, Nicole, que estuviera la plaqueta en un paciente con CID? Pero afírmalo. Aumentadas. No. ¿Por qué aumentada? Ya.
Eso lo vamos a ver después en la clase, ya, para que no se estresen pensando que tienen que saber cosas que no necesariamente tienen que saber. Pero fíjate que un marcador de CID, junto con el aumento del dímero D, es la reducción en el conteo de plaquetas Nichols. ¿Ya? Pero mira, pero el dato Porque que un segundito, Doc, porque las estás usando todas formando microtrombos en todos lados. Mira, perdona, yo creo que todos se fueron con la CID, pero el concepto que aquí es otro lo importante. El concepto importante es que este paciente, como está posiblemente infectado, el endotelio está inflamado, entre comillas. El endotelio está sufriéndola, está pasándola mal, perdona que sea tan poco exacto, y ese endotelio está haciendo lo que te hace un endotelio enfermo. Y el endotelio enfermo, ¿cómo es? Es inflamatorio y es procoagulante o proagregante. Entonces la pregunta al final es, ¿este paciente, y para relacionar lo que fue la pregunta que hice inicialmente, es porque aquí pasa que se está generando una activación, en este caso proinflamatoria, y al ser proinflamatoria es procoagulante o en el fondo agregante y procoagulante. Entonces, y ese es el concepto importante, más sí, perdona, lo dije mal yo. Estoy jugando con otra cosa, pero en el fondo, ese es el concepto. Entonces, acuérdense, por eso esa es la relación con las clases que del doctor Quesada, porque el doctor Quesada dijo cuando falla el endotelio está pasando, se transforma en un endotelio que es sano, que en el fondo es que en el fondo mantiene un tono vasomotor adecuado. Aquí en el fondo falla el endotelio y comienza a generar por un lado de vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo del caso, y por otro lado se pone protrombótico y se pone también proinflamatorio, o sea, hace que aumente la inflamación. Entonces, y esa es la relación que hay. Entonces, ¿por qué espera que aquí haya una coagulación? Fíjense el nombre, coagulación intravascular diseminada. Es una coagulación dentro de los vasos, lo cual por definición es patológico. Es protrombótico, en el fondo, un trombo, no es una coagulación fisiológica, y más encima diseminada, porque es diseminada porque está en todo el organismo, está en, en casi todos los tejidos. Entonces, el nombre nos dice, en el fondo, que es algo absolutamente anormal y que lo más probable es que tenga que ver con disfunción endotelial en todos los endotelios, porque está generando este proceso. Y ese es como el concepto más importante que tiene que ver con la CID. O sea, porque la pregunta es cómo parte la CID con disfunción endotelial. Esto es un marcador. ¿Ya? Eso. Buena. Gracias, Doc. Ya, vamos a lo... ¿Hasta aquí, chicos? ¿Más o menos bien o no? ¿O alguna duda? Profe, yo tengo una duda sobre, no entiendo para qué sirve bien ese del PaO2 FiO2. Mira, ¿disparo usted o disparo yo? Como tú querés. Ya, disparo yo. La PAFI, Kate, es un indicador de función de intercambio en el pulmón. ¿Qué es la PAFI? Al final del día, la PAFI es una división. De hecho, por eso le puse la rayita al medio. ¿Cachai? ¿Cómo calculas PAFI? Y ahí el doc nos va a escribir la fórmula. Se calcula con dos valores. Tienes que tener una gasometría en sangre arterial, y esa gasometría en sangre arterial te da el valor de la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, la PaO2 que tiene el doc ahí. Y eso se divide por la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ok? Si el paciente está respirando aire ambiental, va a ser 0,21, ¿cierto? Si tenemos aporte, va a ser, qué sé yo, 0,3, 0,05, 80, lo que sea. Ahí va a depender de cuánto oxígeno se le esté aportando al paciente. ¿Ya? Entonces, Kate, o todos, ¿cuál es la presión parcial? Ustedes que están en Arica, están a nivel del mar. Maravilloso tenerlos como modelo biológico. A nivel del mar, ¿cierto? Con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, debiéramos tener una PO2 de ¿cuánto? Chicos, ¿cuál es la PO2 normal?
Chicos, Entre 80 y 100. ya, pongamos 100, ¿cierto? 100. Y si tenemos 100 y estamos respirando aire ambiental, ¿cuál es la FiO2 que tenemos? La FiO2 que tenemos es de 0,21. Entonces, hagan por favor ustedes el cálculo ahí. Me imagino que tienen su celular cerca. Si lo estoy anotando. Hagan el cálculo. 100 dividido en 0,21, ¿cuánto es? ¿Qué? 100 dividido en 0,21. ¿Qué les puse ahí? 460 dice. ¿Cierto? Son como 470 y algo, por ahí. Eso es lo normal. ¿Ya? Entonces, esta relación que se establece entre la presión parcial y la fracción inspirada nos habla de la función de intercambio en el pulmón. Se acepta hasta una PAFI de 300, porque eso significa que respirando aire ambiental, con una PAFI de 300, esa persona tendría aproximadamente 60 milímetros de mercurio en sangre arterial. ¿Ok? De ahí que una PAFI menor a 300 ya sea indicador de insuficiencia respiratoria y sea indicador de un trastorno en el intercambio gaseoso en ese pulmón caterino. No sé si le quedó claro. Ya. Sí. Pero entonces, ¿Sí? y niveles muy altos no serían malos, ¿cierto? O sea, mayores a 300, todo eso sería bueno. Lo normal es 400. Claro, la PAFI normal suele estar sobre los 400, si te fijas ahí. Si lo calculaste, tu PAFI está en los 470 y algo. Lo que estoy mostrando en la pantalla se vio, ¿no? 476. Sí. Claro, si tenía un paciente con poliglobulia, como tiene una capacidad mayor de transporte de oxígeno, probablemente va a tener una PAFI que es mayor también, ¿cachai? Sí. Entonces, el valor de la PAFI, o lo clínicamente relevante de la PAFI es cuando se nos cae, no cuando sube. Ya, profe, ya entendí. ¿Dale? Gracias. Sí. Súper. Y después el doc nos va a hablar el segundo semestre cuando estemos en respiratorio, que en pacientes con una condición específica, que es el síndrome de distrés respiratorio, la PAFI nos sirve no solamente para hacer el diagnóstico de la insuficiencia, sino que además nos sirve para estratificar al paciente con distrés, ¿cachai? Como leve, moderado, severo. Que en este caso, si fuera distrés lo que tiene este paciente, sería un distrés severo, porque tiene una PAFI menor a 100. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda de esto? ¿Kate, le quedó claro? Sí, profe, esa parte sí. Bacán. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces, vamos, pregunta 1. ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstico del cuadro presentado? ¿Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales? ¿Cuál sería nuestra principal hipótesis diagnóstica para este paciente, chicos? ¿Quién se la juega? La principal. Profe, yo había pensado en un shock séptico de origen pulmonar. O sea, más que una sepsis, que pasa a ser un shock séptico. Porque estaba pensando primero en la neumonía, que la neumonía tiene relación con la cascada de citoquina, y de la cascada de citoquina igual tiene relación con la sepsis, entonces de ahí fui como desarrollando y dije, ya, puede ser un shock séptico de origen pulmonar. Y me puse a averiguar, y la neumonía, o sea, el shock séptico de origen pulmonar, en un 50% creo que provenía de neumonía. Entonces igual me puse a pensar, y quizás podía ser hasta un paciente de COVID, entonces es como la relación que pude hacer de esto. Pero ¿por qué dices que es un shock séptico? Fundamentalmente séptico. Bueno, porque primero que todo, había falla a nivel sistémico y ya cumplía todos de base ya cumplía todos los criterios de CIRS. Escúchame, ya. Hay que ser bien objetivo, ya. Tiene CIRS, ya. Perfecto. Por lo tanto, si tiene CIRS, ¿qué necesitamos para que sea una sepsis? Claro. ¿Que haya qué? Porque la CIRS tenía que haber, para que haya sepsis tenía que haber daño orgánico. No, porque las CIRS pueden producir daño orgánico. Hay un elemento central, Carla. ¿Qué te falta? ¿Cuál es el origen del CIRS?
¿Qué cosa dijo, profe? Disculpe. ¿Cuál es el origen de ese SIRS para que sea sepsis? Me expreso de otra manera, Carla. Podemos tener un paciente con pancreatitis aguda que en el transcurso de su evolución haga una insuficiencia respiratoria. ¿Cachai? Entonces vaya a tener un SIRS, vaya a tener daño orgánico por la insuficiencia respiratoria. ¿Está con sepsis ese paciente con pancreatitis aguda que hizo insuficiencia respiratoria? Que tendría que ver una infección para que pase eso. Exactamente. Ya. Entonces, sí, hasta el momento tenemos una sepsis, pero ¿por qué dice que es shock? Iba más por los valores que los datos que se podían pero ver. Mira, Carla, hay que ser específico. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuáles? ¿Qué valores? ¿Qué cosa? Por ejemplo, podíamos ver que el lactato estaba elevado, que disminuía la perfusión. Por eso. Y entonces, creo que la diferencia entre sepsis y shock séptico tenía que ver porque en el shock séptico había una mayor disminución en la perfusión. No, pero por eso. Entonces tú dijiste, ¿qué dijiste? PAM, porque no está hablando ¿de qué no está hablando la caída de la PAM? De hipoperfusión, ¿no es cierto? Porque hay hipotensión. Entonces PAM tenemos hipotensión, que es uno de los signos. Hipotensión, ¿no es cierto? Más, en el fondo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Hipoperfusión, tenemos metabolismo anaerobio, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿cómo sabemos que tenemos metabolismo anaeróbico? Porque por el lactato. Sí. Por el lactato. Perfecto. Ya, ¿qué diagnóstico dijiste tú? Neumonía, ¿no es cierto? Oye, entre paréntesis, Doc, solo un segundito. Súper bien argumentado, Carla. ¿Ya? Eso es lo que se espera de esto. Gracias, creo que me enredé un poco, pero... Sí, pero... Ya. Entonces, neumonía adquirida la comunidad. ¿Por qué tú piensas que una neumonía? Es que relacioné más la neumonía con la cascada de citoquinas que salía, no sé si salía pero puede ser un montón. Mira, una infección urinaria, ¿puede generar la cascada de citoquina? ¿O solamente las neumonias pueden producir shock séptico? No lo reduciría solo a una patología. ¿Cómo? No lo reduciría solo a una patología. Perfecto, estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿por qué tú dices que una neumonía no puede ser otra cosa? ¿Por qué piensas tú que es una neumonía? Es que está igual lo relacioné con que disminuía la PAFI y se escucha harto en los pacientes COVID que disminuía la PAFI, entonces como que una relación... Pero el COVID es una patología nueva. ¿Y esto existe desde cuándo? ¿Partió con el COVID o existe desde muchos años? Desde antes, desde muchos años. Entonces estamos de acuerdo, el COVID pasa, pero no solamente el COVID, el problema, el COVID es el último año, no más los últimos 2 años. Entonces ¿por qué tú piensas en una neumonía? Sí. Y mire la historia, es muy sencillo, mire la historia. Puede ser por la desaturación y la dificultad respiratoria que presenta. Ya, pero hay cuadros graves. Cuadro respiratorio. Hay un cuadro grave que se llama síndrome respiratorio del adulto, que es muy parecido a esto. Pero hay una cosa como evidente en relación a la historia. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo parte esto? Expriman los datos que se les entregan. ¿Cómo parte? ¿Cómo dificultad respiratoria? Claro, pues, tiene que pensar si parte con dificultad respiratoria. Después lo más probable es un cuadro respiratorio. Si hubiera dicho 5 días de evolución caracterizado por disuria, por orinas de dolor, por en el fondo diarrea sanguinolenta, o en el caso de diarrea sanguinolenta, tienes que pensar en como parte. Siempre es exacto, pero uno tiene que partir con lo que es evidente. Si en este caso lo evidente es que partió con falla respiratoria, tú tienes que pensar que es una neumonía, aunque no lo sea, pero tienes que partir de eso, ¿ya? Otra explicación sería que fuera, como yo les digo, un distrés, que lo vamos a ver después cuando veamos respiratoria,
que obviamente el distrés puede partir por cualquier foco, puede partir por infección urinaria, puede partir por un cuadro de tipo digestivo, por un cuadro cerebral, infección, digamos, encefálica, etc. Pero aquí lo lógico es partir por lo primero, y lo que tiene síntomas iniciales son de tipo respiratorio. Entonces, partimos con eso. Pero perfectamente puede tener a esta altura un distrés o, en el fondo, poderse generar. Perfecto. ¿Qué más puede tener? ¿Se lo voy a poner acá? ¿O eso nomás? Disculpe, profe, no le escuché bien al final. Puede tener. Voy a colocar otra cosa que a mí parece que estoy menos cortado que el doc. ¿Qué otro diferencial podríamos o debiéramos considerar en este paciente, chicos? Sí, la diferencia, o sea, la insuficiencia renal aguda, que igual puede ser debido a la sepsis, o sea, tenía la duda porque la sepsis como que producía esa insuficiencia renal, o eso venía... No sabemos. Si eso no lo sabemos, pero es una posibilidad, exactamente. En la clase de aquí vamos a hablar de eso. Ya. ¿Ya? ¿Algo más? Doc, si le da a usted para que optimicemos los tiempos. Ya, pero sigamos, acuérdense que el otro grupo planteó, y por lo tanto lo voy a plantear acá, no voy a hacer que tenga un EPA. O sea, un agudo, porque si bien no coincide la parte clínica más severa, más importante, el paciente tiene el escáner, si ven en el escáner, tiene infiltrados intersticiales bilaterales, lo voy a colocar al tiro. Ahora todavía no sabemos qué tiene, pero en teoría todavía no tenemos los exámenes. Sí, pero yo tengo otro para usted. Entonces también podría ser un edema pulmonar agudo. ¿Ya? ¿Qué más? Yo le tengo otro, que quizás no está tan arriba, pero no lo podemos descartar tampoco. Un TEP. Ya. Me cargan un TEP porque después lo único que pensar es... ¿No le gustan? ¿Qué opinan los chicos? ¿Podría esto pasar por un TEP o no? ¿O podría un TEP presentarse así? Yo pensé que podía haber sido un TEP por lo del dímero D, que estaba elevado. El dímero D está por ahí arriba, pero tenemos un cuadro agudo, con dificultad respiratoria, ¿cierto? Si es un TEP masivo, perfectamente uno, claro, debiera esperar otras cosas también, pero podría ser. Por favor, no lo dejen como TEP. Eso lo digo como en términos clínicos. Teóricos sí, pero prácticos, por favor, olvídenlo. Ya, en términos prácticos. Ya. Sigamos. Perdón que te llegue la concha de eso buenísimo, pero todo el mundo Eso forma parte de nuestra dinámica. Pero fiebre alta no es esperable. O sea, fiebre pero por eso le dije que lo debiéramos dejar más abajo. Hay cosas que no nos calzan. Sí. Ni la leucocitosis. Con alto como bien abajo. Ya, entonces sigamos. Entonces, ahí estaríamos. ¿Sí? Disculpen, como lo escucho entrecortado, no entiendo por qué no podría ser un TEP. Porque no, el TEP que se inicia por probabilidades. Entonces, una de las cosas más importantes para diagnosticar TEP tiene que ver que no haya otro diagnóstico que lo explique las cosas. Entonces, te voy a sugerir, para que lo entiendas mejor, para no terminar, que busques los sistemas, el scoring de Wells, sistema de scoring de Wells, o el de Ginebra. Son dos. Y ahí te vas a dar cuenta por qué no es buen paciente esto. Primero, porque el TEP es brusco, no se demora 5 días en comenzar, no comienza con falla respiratoria es tardía, ¿ya? El dímero D es muy inespecífico. El dímero D aumenta en neumonía, aumenta en sepsis, porque aumenta cuando hay fibrinolisis, y la fibrinolisis ocurre en un montón de cuadros infecciosos. El dímero D se ocupa para diagnosticar TEP, se ocupa para
negarlo cuando está normal. O sea, si está normal, dice que no hay TEP, pero una persona puede tener 50.000 de dímero D, aunque no tenga TEP, ¿ya? Porque hay un montón de otras, con hematoma en el brazo, te puede sumir el dímero D. Entonces, por eso es muy mal candidato, ¿ya? Ahora, si tú te fijas, que hay que fijarse para ver la probabilidad, se ocupan 2 indicadores, hay más en realidad, pero estos son como los 2 más frecuentes y están en todos lados. Y si tú buscas te das cuenta por qué este paciente no es un buen candidato. No tiene factores de riesgo, no aparece ningún factor de riesgo, el cuadro clínico no nos calza. Hay otra explicación que es mejor que la sepsis o la neumonía, y obviamente con eso tenemos muy poca probabilidad de que esto sea un TEP, aunque tenga el dímero D. ¿Queda claro, no? Sí, pero, profe, entonces, por lo general, no sería TEP en la mayoría de casos. ¿Sería raro encontrar el TEP? No, es una enfermedad, lo que falla no es la frecuencia, es, voy a decirlo en forma súper vulgar, es achuntarle al que tiene TEP. Hay un montón de pacientes que tienen TEP, que son oligosintomáticos o asintomáticos, y hay un montón de pacientes que tú piensas que tienen otra cosa y pueden tener un TEP. Entonces, el gran problema con el TEP no es que no es frecuente, porque es muy frecuente. El problema es llegar a que la sospecha diagnóstica sea compatible con el fondo con los exámenes, o sea que efectivamente con la confirmación. Es un examen que, en términos muy técnicos, cuesta establecer probabilidad de pretest, y por eso se ocupan estos scoring de Wells o de Ginebra, porque no existe un buen sistema para diagnosticarla. Los síntomas son inespecíficos y son más encima poco sensibles. Entonces, al final se arman enredo porque son poca sensibilidad y poca especificidad, y es más, te puedo decir, los exámenes para diagnosticarlo también son un problema. Porque el diagnóstico de TEP se hace fundamentalmente actualmente con la angiotac de vasos pulmonares, y tampoco permite diagnosticar los tromboembolismos chicos, permite diagnosticar los TEP que son del punto de vista significativo, del punto de vista clínico. Pero hay un montón de pacientes que están haciendo TEP y uno incluso no puede diagnosticarlos con las herramientas diagnósticas habituales. Entonces es un tema complejo, ¿ya? Y por eso a mí no me gusta colocarlo de entrada, porque siempre existe la posibilidad que sea un TEP, sí, pero el problema es la posibilidad, si es remota o es alta, en este caso es baja. Eso. Ya. ¿Alguna otra duda para que vayamos a la siguiente pregunta? Si no nos vamos a quedar sin tiempo. Una cosita más. Cuando habla de insuficiencia renal, ¿solamente se refiere a ese síntoma de la creatina? ¿El otro síntoma, cómo...? No es un síntoma, ojo, es una... sí. Resultado laboratorio. Ya, sí. Pero, ¿cómo se resanean con los otros síntomas? ¿O solamente menciona eso por ese resultado del examen? Solamente por el laboratorio, porque no tenemos ningún elemento clínico que nos diga que tiene insuficiencia renal. No hay ningún otro. Si tuviéramos diuresis, podríamos estimarlo. Si tuviera, pero aquí los marcadores son habitualmente para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Los diagnósticos se basan en diuresis y o sea, más que una en creatinina. O sea, diuresis y creatinina para hacer el diagnóstico. Diuresis horaria, o sea, en el fondo medición de diuresis y creatinina. Y el contexto de agudo, o sea, de tiempo, que tiene que ser menos de menos de 7 días, y según otro ya para la definición larga menos de 3 meses, pero ya, profe, gracias. Ya, Doc, vamos con la pregunta 2. ¿Qué exámenes complementarios solicitaría usted para confirmar su principal sospecha diagnóstica? Entonces, aquí tenemos que definir cuál es la principal sospecha diagnóstica. ¿Qué es lo que es sepsis? Jóvenes, entonces, ¿qué examen o qué exámenes solicitaríamos para confirmar nuestra sospecha diagnóstica de sepsis en este paciente? ¿Hemocultivo? Cultivos. Perfecto. Porque queremos demostrar el cuadro infeccioso. Me parece muy bien. Un diagnóstico etiológico, digámoslo así. Pues ahí podemos cultivos, puedes colocar
PCR, paneles virales, panel viral, antígeno, panel antigénico lo pone, porque no solamente viral. Profe, si tenemos en las hipótesis una neumonía, ¿podría ser una radiografía de tórax? Ya. No pregunto, radiografía de tórax. Radiografía de tórax, de todas maneras, y ahí depende de la plata que tengáis, TAC de tórax, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Oye, un poquito complementando lo que dice Feña, pensando en una neumonía, ir a buscar imágenes sugerentes, ¿cierto?, compatibles con neumonía, pero eventualmente la placa de rayos o el TAC también nos podría entregar información orientando o alejando de un distrés. Ya, ahí sí. ¿Cierto? Porque ahí los manejos también cambian. Si es que solamente es una neumonía o si es un distrés. Sí. Tiene EPA también. Y un EPA también. Oye, si el paciente está choqueado, ¿qué examen iríamos a buscar? De acuerdo a la clase del doc. A ver, me monté un montón de para demostrar o para orientar, para acercarnos al diagnóstico de shock. ¿Qué examen y por qué? ¿O qué exámenes y por qué? ¿Nos serviría, por ejemplo, el conteo de leucocitos aumentado? Que ya lo tienen, pues. Por eso, ¿miraríamos eso para argumentar que el paciente está choqueado? ¿O pediríamos, no sé, qué otra cosa podríamos pedir? ¿Pediríamos bilirrubina para afirmar que el paciente está choqueado? Lo que estoy colocando, yo estoy escribiendo a poquitito. Es lo que puso, ¿no? Ya. Ya. ¿Sabe qué me gustaría tener a mí? Ya lo voy a decir yo. Para que nos alcance el tiempo. Me gustaría tener bicarbonato estándar. También. En este paciente. Para evidenciar, para demostrar la acidosis metabólica, el base excess. ¿Ya? La gasometría arterial, una gasometría arterial completa nos debería entregar eso. Tenemos entonces el lactato aumentado, podríamos tener el déficit de bicarbonato, podríamos tener el base excess negativo, ¿cierto? Si es que fuera shock. El que le gusta a usted, doctor, el Swan Gans. No, pero se hace. Podría ser un ecocardio. Un ecocardio, muy interesante. Ahora ocupan todo con ecocardio. Transesofágica o de superficie. ¿Ya? No. ¿Algo más, chicos? ¿Ustedes, por favor? Dijiste transesofágica, transesofágica. Te equivoco. Esofágica, no. Ya. ¿No? Ya. Parece que no. Ya. 3. ¿Cómo podemos justificar las manifestaciones clínicas y bioquímica clínica en este paciente desde las causas y los mecanismos de generación? Es lo que más es lo que hemos estado haciendo. ¿Ya? Así es que yo creo que esa la podemos saltar. No sé si alguien tiene una duda con respecto a esa. Yo, a ver, les voy a hacer una pregunta, eso sí, para que no estén tan calladitos. ¿Cómo explicamos desde la fisiopatología la fiebre en este paciente? ¿Cómo se explica la fiebre en este paciente?
Lo marqué, mira que estoy ocupando todos marcadores. Chicos. Por tratarse de una infección, sería por el agente pirógeno externo que vendría siendo el agente infeccioso. Ya. Y. Bueno, que va a actuar por medio de o sea, que va a generar que las enzimas ciclooxigenasas produzcan prostaglandina y estas van a estimular al hipotálamo para que cambie el set point de la temperatura. Me gustó. Ya. Perfecto. Me gustó. Estas preguntas que siempre hago de explique las manifestaciones clínicas y de bioquímica clínica, lo ideal sería argumentarlo cada una de las cosas como lo ha hecho la Bárbara. Perfecto. En este momento. ¿Ya? Muchas gracias, Bárbara. Perfecto. ¿Ya? Bueno, el resto ya lo habíamos estado haciendo, así que yo sugiero no hacerla. Doctor, dígame. No. Estoy colocando, jugando yo con el. ¿Sí? Sigamos entonces. ¿Qué otro marcador quieres preguntar? ¿Qué otra manifestación clínica? No, porque a la otra ya la habíamos estado viendo. Ya, sigamos. Sí. En la placa de tórax se aprecian infiltrados bilaterales de tipo mixto, alveolar e intersticial, que se corroboran en la TAC con afectación aproximada del 70% del parénquima pulmonar. Panel viral rápido, positivo para influenza, en espera de confirmación de PCR en tiempo real para influenza A. Ingresa a sala de críticos de la sala de emergencia en espera de cupo en UCI. Apache 2, 23. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la utilidad de Apache? De Apache 2 en este caso. Cuando vayan a campo clínico después se van a aburrir de hacer scoring. ¿Cuál es la utilidad de Apache? La gravedad de una enfermedad. ¿Ya? ¿Asociado a qué? A la mortalidad. Exactamente, ¿cierto? Muchas gracias, Rocío. ¿Y el SOFA? Determinar la falla orgánica. Ya, eso es, ¿cierto? Determina falla orgánica y establece gravedad al momento del ingreso, ¿verdad? El SOFA. Norepinefrina, 0,25 microgramos por kilo por minuto. ¿De qué nos habla eso? Y aquí podemos hablar un par de minutitos de lo que es de lo que habló el doc la semana pasada. ¿De qué nos habla que este paciente esté requiriendo fármacos como norepinefrina? Esta droga vasoactiva que nos está escribiendo el doc ahí. ¿Qué nos dice? ¿A qué nos orienta? ¿Por la hipotensión que tiene el paciente? Ya, justifique. Porque la norepinefrina es un vasoconstrictor, entonces si aumentamos la resistencia vascular penefrénica vamos a aumentar la presión. Eso. Por lo tanto, Cristian, el uso de norepinefrina nos orienta a pensar en qué. En que el paciente está deteriorado desde qué punto de vista. Desde lo hemodinámico, ¿cierto? Si necesito aportarle vasoconstrictores es porque el paciente está probablemente vasodilatado, ¿sí? Ahí el doc no está escribiendo. Y si el paciente está vasodilatado, ¿a qué tipo de shock nos orienta eso? Distributivo. ¿Un shock de tipo? Distributivo. Eso. Nicole, y si pudieras argumentar tu respuesta, te lo agradecería. Creo que
los shocks distributivos, si no mal recuerdo, era cuando aumentaba la capacitancia venosa y había vasodilatación. Eso, muy bien. Y ahora me pongo pesado yo. ¿Cómo explicáis esa vasodilatación en el contexto de este paciente? ¿Cómo podemos justificar desde la fisiopatología la vasodilatación en un paciente de este tipo? ¿No? ¿Nadie? Ya, tarea para la casa. ¿Ok? Última pregunta. 4. En relación a la fisiopatología del daño orgánico en pacientes de este tipo, paciente séptico, ¿qué aspectos clínicos y exámenes de laboratorio podría usted evaluar? Depende de qué falla de qué órganos vamos a ir a buscar, ¿cierto? ¿Cómo evaluaríamos falla en el sistema nervioso? Ustedes lo deberían saber porque lo vimos en la clase. ¿En qué se traduce? ¿Cómo podemos pesquisar? ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos evidenciar falla del sistema nervioso en pacientes sépticos? Voy a soplar yo. A ver. No, no se le ocurre. No. Ya. Esto, chicos, está en una diapo en la clase de inflamación. ¿Ya? Les voy a pedir que les voy a pedir que repasen eso. Y les voy a pedir el día viernes, probablemente vamos a conversar de nuevo, que participen más ya en los siguientes seminarios, porque insisto, la idea de estos seminarios no es que hablemos del book y yo. Ya, la idea es que esto sea de ustedes. Entonces, eso, simplemente no sé si será la hora, no sé si les aburrió el caso clínico, quizás si me pueden decir ahora para buscar casos clínicos más entretenidos, pero este caso clínico me pareció choro porque agarraba los temas de respuesta celular, agarraba los temas de inflamación, de shock. Pensé que iban a estar más participativos. Quizás los aburrió, quizás el día lunes, quizás es la hora. No sé si alguien tiene alguna visión, algo que nos pueda orientar para intentar hacer cosas que sean más entretenidas, que donde ustedes se sientan más motivados a participar. Puede estar frenándome la consciente. Afectado. Profe, en mi caso lo encontré medio difícil, así que no quería responder por lo mismo, porque capaz iba a responder puras tonteras. Pero ¿sabes? ¿Quién está hablando, perdona? ¿Cómo te llamas? Catherine. Pero que, Catherine, yo te digo, si la gracia es que esa, o sea, aunque tú lo creas, mira, en medicina, y piensa que estoy hablando de una persona que tiene 30 años, poco más de 30 años que se hizo como médico, yo he trabajado 20 años jubilados de UCI, intensivo, medicina interna, broncopulmonar, etcétera, y siempre hay incertidumbre. No esperes a saberlo todo o a saber cosas, porque siempre va a haber incertidumbre. Usted, por ejemplo, lamentablemente, para que usted aprenda, se enseñan las cosas como esto es así, pero tú te vas a dar cuenta que en la práctica médica las cosas no son tan así como te las enseñamos, ¿ya? Sobre todo no tanto fisiopato, porque fisiopato es más, sí, las cosas son un poco más exactas dentro de lo posible, pero en clínica
como este caso es clínico, siempre van a haber dudas, siempre. Entonces, por eso son tan importantes las hipótesis diagnósticas. Eso aunque tú no creas, una parte importante del ser médico es que uno tiene que aprender certidumbre, o sea, tomar decisiones con cosas que son dudosas. No sé si a mí no me gusta ver películas médicas ni series de médicos, pero si tú te das cuenta, en algún momento las vi cuando era más chico, tú te das cuenta que siempre hay problemas. Nosotros pensamos que había algo y hay otra cosa. Pensábamos que iba a ser tal cosa y pasa otra. Eso, aunque tú no creas, es súper real. Y cuando nos topamos con pacientes siempre tenemos dudas. Pero el problema es que estamos imperiosamente teniendo que tomar decisiones porque tenemos que tratar de resolver el problema a los pacientes. Aquí es lo mismo. Si tú en el fondo tú tienes dudas, no hay ningún problema que tú tengas dudas. No hay ningún problema que te equivoques, porque no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque tú estás en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no va a pasar nada. O sea, lo peor que puedo decir, mira, se te ocurrió otra cosa, no se me había ocurrido, etc. Pero en la práctica no te va a pasar nada. Después, cuando te tengo que manejar consciente, cuando estés herida o cuando estés ya interna, que te va a tocar manejar paciente, ahí no te puedes equivocar, porque un error tuyo puede significar daño para el paciente. Entonces, aprovechen, equivócanse, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a hablar. Ya me refiero en cosas de conocimiento, porque es el momento que tienen para hacerlo. Después no van a poder. Entonces, lo que trato de decirles, ustedes ya se conocen, no sé si están conmigo en práctica, ya llevan 3 años de conocimiento, no tengan vergüenza. Yo sé que pongo en contra de lo que a uno le enseñan en docencia universitaria, que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos, pero yo creo que al revés, ustedes tienen que aprender a jugársela, a equivocarse, a reconocer cuando se equivocan, porque así van a aprender. Eso es lo que pasa cuando uno es médico. Uno siempre está aprendiendo, siempre. Eso no es algo que se diga al azar. Esto va a escucharlo de todos los médicos, tengan 40 años de egresados, 50 años de egresados, 5 años de egresados, 2 años. Uno aprende todos los días y se equivoca todos los días. El problema es que no hay que equivocarse en cosas graves. Por lo tanto, no se queden con la idea de lo que importante es cómo uno llega. O sea, es importante que estudien. Lo más importante es cuánto aprendieron cuando terminó la clase o la actividad. Eso es lo más. Bueno, me gustó. Oye, Katy, ¿qué encontraste difícil del caso? Y que estoy pensando en quizá el siguiente caso, tratar de hacerlo entre comillas más fácil, ¿cachai? Si es que puedo motivar la participación desde ese punto de vista. Es que, bueno, no, en mi caso todavía me falta repasar más. Yo me vi a la rápida las clases realmente y como no tengo muy buena memoria, muchas cosas las entiendo capaz de la clase y luego se me van. Entonces, igual como usted pide que expliquen algo, si uno no tiene como guardadas ciertas cosas, cuesta explicarlo. Capaz tengo una idea, pero no sé explicarla bien, pues, entonces para no explicar nada, mejor no lo comento, ¿no? Porque es necesario igual razonar la idea, ¿no? Pero a la otra clase me ocuparlo. Pero mira, si tú te equivocas, te vas a dar cuenta, porque tú estás partiendo de la premisa, no te aprendiste. ¿Cómo sabes si no lo probaste? Pero, partiendo de la premisa, claro, que no sabes. Mira, esto es algo que pasa súper frecuente. Hay gente que dice, no, yo no lo sé, pero tú le preguntas y lo saben. Porque son percepciones. La única forma de tú demostrar que no lo sabes algo es diciendo la respuesta y que te digan, o sea, que no era lo que tenía. Pero la única forma de saberlo es así. Hay gente que dice no sabe y saben mucho. Y es lo contrario, hay gente que parece que sabe y no sabe tanto porque obviamente tienes que cotejarlo y tienes que, yo digo una palabra que es muy fea en chileno, pero que es mojarse el trasero. O sea, no sé, ustedes han escuchado alguna vez esos dichos que dice que en el fondo la única forma de realmente arriesgándose, mostrar lo que no sabe es arriesgándose. Este es un lugar protegido para que se arriesguen. Pero si tú no lo pruebas, no vas a saber nunca cuánto sabes, nunca. Porque la única forma es tratar de responder. El que no responde, nunca va a saber cuánto sabe. Si te responde y te dicen... Hasta el momento de la prueba, que es lo que justamente no queremos. No queremos que digan, no, yo pensaba que sabía harto y no... Sí, es el momento para participar, de verdad, porque aquí no le va a pasar nada. Ya estamos pasados 5 minutos, entonces para no continuar
quitándoles tiempo, chicos. Bueno, el primero, los primeros casos clínicos son así, como que uno no sabe por dónde agarrarlos y todo. Nada, pues espero que el siguiente tratar de lo intentaré mirar así como con más calma, hacerlo como más guiado para que no les cueste tanto. Pero nada, como les digo, me